bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimashizados a un videazo dimashoso. Después de 2 años, ¿cómo que el vendo estar? Yo espero que estén muy bien. ¡Qué milagroso, mujer! ¡Qué milagroso! Yo sé que muchos están preguntando, ¿dónde andaba esta? ¿Dónde andaba? Perdida totalmente. Y después de estas semanas dimashosas, peor, ¿no? Pero ya estamos aquí de vuelta. A petición de muchos de ustedes que nos pudimos conocer ya en persona, de manera física, en esta semana fiestera de Dimash. Aquí estamos de regreso, ¿verdad? Aquí estamos de regreso. Me voy a dar el espacio para poder seguir haciendo los videos, que espero que sigan siendo de su agrado, ¿verdad? Que les gusten. Videos dimashosos con ese candor latino, ¿verdad? De una deer mexicana. Pero bueno, aquí estamos, porque hay muchísimo de qué hablar. Hay mucho, de verdad, de qué comentar, de qué charlar después de esta gran venida de nuestro príncipe kazajo a tierras mexicanas. Y este primer video, después de un largo tiempo que no saqué, lo quiero dedicar a esa personita importante, pieza fundamental y clave que hizo posible que nosotras pudiéramos disfrutar de estos 2 maravillosos conciertos de nuestro príncipe kazajo, Dimash Kudaibergen, en México. Algunas ya la conocen, algunas ya saben esta historia, y si tú no estás enterada, aquí te la voy a presentar. Estoy hablando de Janet Flores, mejor conocida en el mundo deer como Fénix, quien es una de las cabezas principales del fan club Dimash Kudaibergen México oficial. Hay que dejar en claro que sí, esto es un trabajo en conjunto todos los fandoms, de todas las deers que hacen su chamba de manera grupal, de manera individual, con las reproducciones, con las vistas en YouTube, en Spotify, con hablar de Dimash boca a boca en la calle, encontrar cualquier ocasión para dar a conocer su arte. Sí, sin embargo, sí hay que darle el mérito a quien corresponde, ¿verdad? Porque nosotros pudimos haber hecho eso, pero si ninguna productora volteaba a ver de manera firme a Dimash, no iba a ser posible. Y esa personita que estuvo 1 año dándole, mandando mensajes para que una productora se interesara en Dimash, para poder invertir en él, porque es una inversión económica, de tiempo, de esfuerzo, de contactos, algo importante, y traerlo a algún país, no cualquiera. Y más porque nuestro Dimash sabemos que no es un artista comercial. Entonces, obviamente ahí se multiplicaba, digamos, la dificultad. Pero nuestra querida Fénix lo hizo posible gracias a su perseverancia, a su insistencia con el señor Pedro Reyes, quien es empresario, promotor de eventos, de espectáculos y de deportes, y que obviamente tiene su casa productora que se llama Producciones Reyes Esquer. Y quienes fueron los que trajeron a Dimash a México, obviamente con la ayuda de Ocesa, Citibanamex, Ticketmaster, ¿verdad? Pero quien metió esa idea en la cabeza del señor Reyes fue Fénix. Y les voy a mostrar una entrevista que le hice justamente a ella en el Palacio de los Deportes para que escuchen ustedes de viva voz cómo fue todo esto, cómo sucedió la magia dimashosa. Así que vamos a verlo. Y fíjense con quién estoy, con la culpable de que Dimash esté dando su segundo concierto aquí en la Ciudad de México. Santa Fénix, gracias, ella fue la culpable de estar, ahora sí que tras un productor para traer a Dimash a México, y ahora estamos disfrutando miles de deers a esta gran voz, ¿cierto, Fénix? ¿Cómo fue todo así en pocas palabras? ¿Cómo quieras? Expláyate total. Bueno, fue a través de que hace 2 años literalmente sufrí un accidente, y el hecho de que pasara ese momento en que querías ir a un concierto, disfrutarlo, y lamentablemente debido a un accidente ya no podías, pues dices, bueno, yo creo que no soy la única que está en esa situación, y entonces tu cabeza no es solo pensar en ti, sino pensar en los demás, porque tienes
las historias de más de otros países, personas ya grandes, adultas que han vivido por depresiones y que ellos les gustaría, no pueden viajar del otro lado del mundo, Europa. Tengo que hacer algo y no me puedo detener, no me puedo quedar aquí. Sé que tengo una lucha mental fuerte, si iba a quedar bien o no de mi pie, y dije, no, tengo que hacer algo. Me acerqué, mandé una pregunta al equipo de Dimash y fue, ¿en qué los puedo ayudar? Quiero que vengan a México. Y ya me dijeron, ayúdanos a buscar una productora con los siguientes requisitos, y dije, ok, eso me va a ayudar a entretenerme para no estarme enfocando de, ay, si voy a caminar, no voy a caminar bien. Sí. Dije, bueno, adelante. Y empecé con la tarea de seguir buscando un productor en todas las productoras que se puedan imaginar. Le mandé correo electrónico a Ocesa, le mandé correo a Banamex, que también fue patrocinador oficial de Dimash. Y de pronto el productor que es Pedro Reyes Esquer, hace año y medio yo le mandé su correo y pues fue como que se quedó. Dije, no, tengo que seguir, ¿cómo le llamo la atención? A machetearlo. Sí, estar ahí como mosquito, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo lo hago? Empecé a etiquetarlo, empecé a llamar su atención y en una de esas dije, no, me voy a aventar, que voy a su Instagram y que le empiezo a decir, oiga, esto, aquello. Y además que me dejen visto, dije, ay, no me dejan visto, ¿ahora qué va a suceder? No, yo voy a seguir. Y ya me dice, ok, hola, ¿con quién tengo el gusto? Dijo exactamente hace un año, el 13 de octubre. De hecho, él ya lo tiene hasta registrado en su agenda. Es memorable la fecha, sí, memorable. Sí, le digo, ya vamos a comprar un aniversario, le digo, se empieza a reír. Y cuando ya fue más ese contacto para poder lograr todo esto. Pero créanme que al principio estaba súper verde, porque me empezó a hacer un montón de preguntas. Dije, híjole, ¿yo de dónde me metí? Yo no sé nada de esto. Dije, ni modo, Dios, dame las palabras porque yo no tengo ni la más remota idea que voy a contestar. Y fue fluyendo la conversación y ya hasta que me dijo, ok, nada más dime si es concierto o paquete todo incluido. Y ya el 30 de enero de este año él empezó a moverse, a hacer toda la situación. Ya empezó a tener contacto con Ekaterina, que muchos de ustedes la han visto, es la chica pelirroja que acompaña a Dimash, esa es su manager, que él está organizando sus conciertos, tanto aquí, ahora, América, Europa, Asia. Y fue como que, ok, pásame quién es, sus redes, todos los datos de la productora, se fue contactos mutuos y empezó la magia. O sea, empezó a surgir todo esto. Yo dije, no puedo creer que esto está pasando, pero de pronto me dijo, necesito que me pases esa información, porque tengo una reunión con el director del auditorio y del Palacio de los Deportes. Dije, ok, aquí vamos. Dice, tengo que hablar con uno de mis socios, que es Ocesa. Cuando yo empecé a ver cómo todo esto empezó a surgir, yo hace un año en mi libreta escribí lo que yo quería para el 2025. Y es en agosto, y recuerdo que dije, quiero que Dimash venga a México. Hace poco la emoción. No lo puedo creer porque incluso puse que sea Ocesa, que sea Banamex, sus patrocinios. Como el creer y el decretarlo hace cosas maravillosas. Entonces, ahora que lo voy viendo, digo, venga que Dios es grande, porque Él dice cree y todo es posible. Y a pesar de todo lo que uno vive, los procesos que uno vive, claro, todas las cosas que no es fácil, porque tanto te ganas a personas que te quieren, pero también personas que pues no te quieren, ¿no? Eso sí, muchos. Entonces dices, yo lo único que quiero es que la gente tenga la misma satisfacción que yo tengo, que es vivir este sueño en carne propia, porque al final no es mío, es de todos. De hecho, nuestro eslogan es que esto es por todos y para todos. Desde que comenzó el fan club siempre ese fue mi visión, mi meta. Pero mérito, a quien mérito se merece, y ella es Fénix. Fénix, ¿ok? Y que quede claro, ¿eh? Y de hecho, pese que le pese. De hecho fue muy chistoso porque fue un sub y baja de emociones, porque el primer recinto era aquí, en el Palacio de los Deportes. Me acuerdo que me dijo el productor, solo voy a confirmar, sí, ya tenemos el Palacio. Dije, ay, ojalá. Y de pronto me dije, ¿qué crees? No ganaron. Sí fue el artista que se va a presentar en esas fechas y firmó. Dije, ¿y ahora? Pues para el próximo año, ¿vale? Yo dije, no puede ser, no, yo sé que tiene que ser este año. Digo, bueno, Dios, que se haga tu voluntad, suelto, que las cosas fluyan, que no se haga mi perfecta voluntad, yo sé que vas a poner el lugar indicado. Yo trabajaba antes en Reforma y siempre que pasaba por el auditorio decía, aquí va a estar Dimash. De hecho, cuando vi la primera vez de su concierto en el Kremlin, de su gira Dynasty, dije, Dimash va a estar un día en el auditorio, porque es exactamente igual que el Auditorio Nacional Kremlin. Dije, tiene que estar ahí. Y
cuando empezaron ya las conversaciones con el señor Reyes, dije, ese tiene que ser y se tiene que lograr. Ya después me acuerdo que me dijo, Janet, te tengo una sorpresa. Le digo, ¿qué cosa? Me dice, ¿lo lograste? Le digo, ¿qué logré? ¿Qué cosa? Me dice, trae a Dimash a México. Le digo, no es cierto, ¿es en serio? Dice, sí. Digo, no. Me dice, sí. Le digo, me está hablando de ese gato, así que te lo estoy diciendo. No puede ser. Le digo, ¿cuándo viene? El 8 de octubre. Digo, ¿en dónde? En el Auditorio Nacional. Digo, no puedo creerlo. Me dice, sí. Empezaron las cosas a fluir, viene lo de su concierto, la venta de sus boletos y que, híjole, casi la mayoría fue mexicano y tú dices, Dios mío, ¿dónde salió tanto mexicano? Y ahora que lo vas viendo, que el día de la preventa, en menos de 3 horas, más del 85% se vendió y la preventa está programada para casi 24 horas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Cortaron, me marca el productor, me dice, Janet, tuvimos que cerrar la preventa. Le digo, ¿pero por qué? Porque ya se vendió el 85% y si esto sigue no va a haber nada para la venta general de mañana. Digo, no, ¿es en serio? O sea, esto está loco. Y pura mexicana, ¿eh? Y se está sorprendido, nunca habían experimentado algo así, nunca. Le digo, dice, es tanta la pelea, la demanda, parece que están ahí peleándose por los boletos. Digo, por Dios santo, me dice, sí. Venta general y en menos de 5 minutos que vuelan los boletos. Dije, Dios, dice, es un sold out. Le digo, no, en serio. Dice, sí, feliz. Le digo, no lo puedo creer. Dice, pero ¿qué pasó? ¿Toda tu gente alcanzó? Digo, no, o sea, tenemos varios días que son de otros países y dice, ¿y ahora qué van a hacer ellos? Pues aquí, como saben, fue la tarjeta Banamex, no todos pueden tener Banamex. Entonces, se imaginarán el contratiempo de no poderlos ayudar. Y me dice, espérate tantito. Me dijo, preguntó lo mismo y Caterina, le dije, no, nomás no alcanzaron. Y se empezaron a mover. Posteriormente, como a los 15 o 20 días, me manda mensaje y me dice, esto solamente es para ti, no se lo digas a nadie. Me dice, pero va a haber otro concierto. Digo, no es cierto. Me dice, sí. Digo, no es cierto. Me dice, sí. Digo, ¿cuándo? Es un viernes. ¿El viernes? Sí. ¿El 10 de octubre? Sí. ¿Es en serio? Me dice, sí. Pero no le digas a nadie. Digo, ¿en dónde? Palacio de Deportes. ¿Qué? Dice, sí. Le digo, ¿cómo fue esto posible? O sea, ¿en qué momento pasó? Y aquí estamos, miren. Palacio de Deportes. Palacio de Deportes. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que es mi regalo de cumpleaños. Y si ustedes suman el 8 y el 10, es la fecha de mi nacimiento. ¡Ay! El regalo de Dios. Ay, mi regalo. Pues ya saben a quién agradecerle. Ahí tiene que estar Santa Fénix en sus oraciones, ¿sí? Para que dentro de otro año nos traiga otra vez a Dimash. Y bueno, ella fue la culpable de todo y todo el mérito. Digo, dices es parte de todos, pero quien empezó y quien fue la cabeza fuiste tú. Y eso se reconoce. Así que muchas gracias. Ay, muchas gracias. Ay, sí. Y pues a disfrutarlo mucho, ¿vale? Cantarle con todo, vamos a hacer que llore de alegría, por favor. Sí. Bye. ¿Qué tal, chicas? Ya saben que la visión, la perseverancia sirven a full. Al menos le sirvió a Fénix para que todas pudiéramos gozar, ¿verdad? De nuestro querido príncipe Casajos. Y me encanta verla que se sigue llenando de emoción del esfuerzo que hizo y la meta lograda. Que volvemos a lo mismo, muchas agradecemos de corazón. Esto lo digo también porque he visto varias publicaciones o varias personas que tienen como la errónea idea de que han sido otras personas. Y no tengo nada contra esas personas, no, pero volvemos a lo mismo. Mérito a quien mérito se merece. Porque fue algo importante y obviamente porque yo sé el trabajo que ha hecho Fénix y ha hecho el fan club en México para visualizar el arte de Dimash. No solamente fue esto, tenemos también cuando fue la valla publicitaria, la infinidad de veces que ha estado Dimash en el metro, en el transporte más importante de la Ciudad de México. También la entrevista que dio Fénix y su servidora en ADN 40, la mesa pop, que ayudó muchísimo a difundir el arte de Dimash y lo que se aproximaba. De hecho, me atrevería a decir que después de eso volaron más rápido los boletos para lograr ese segundo sold out en el Palacio de los Deportes. Obviamente teniendo en cuenta, como siempre, que todos los fandoms hacen cosas importantes. Pero yo me voy a enfocar a lo que hizo Fénix porque fue algo grandísimo. Grandísimo y espero que no lo tomen a mal. Obviamente tómenlo desde la sencillez y la humildad y desde el agradecimiento. A veces hay que bajarnos un poquito y decir gracias. Ella lo chambeó, ella lo trabajó y logró los frutos.
Entonces, desde ese punto de vista hay que verlo, chicas. Ah, y esto, les repito, lo digo porque estuve viendo que muchos decían que, o creen que Ceci Dover, que es una increíble vocal coach, con mucho carisma y obviamente con mucha experiencia, creen que ella lo trajo, pero no es así, ¿verdad? Obviamente mis respetos a ella. O decían que también la doctora Hildegard, tampoco ella fue la que estuvo a cargo de la prefiesta, que estuvo muy bien, pero ella fue de la prefiesta. Así que bueno, se tenía que decir y se dijo. Y vamos a escuchar este audio que el mismísimo productor publicó en sus redes sociales. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy Pedro Reyes Esquer, de Producciones Reyes Esquer. Le pedí a Janet Flores que por favor les haga llegar este mensaje a todas y todos los dears de este mundo. De verdad, quiero felicitarlos a todos, felicitarlos porque son un club de fans que lograron que su artista viniera a México por primera vez, gracias a la buena vibra, gracias al empeño y a la bendición que le mandaron a Janet Flores para que, pues, la semana que entra se cumple un año, el 15 de octubre se cumple un año de que empezó a mandarme historias, cosas por Instagram, cosas por WhatsApp, y yo no entendía qué pasaba, ¿no? Yo no entendía que había alguien que se llamaba Dimash Kudaibergen, que Kazajstán, que Asia, que tenía que venir a México, que era la mejor voz del mundo, que era... Y yo decía, me están queriendo extorsionar por un lado, me están mintiendo por otro lado, me están... incluso hablé con mis hijos un día y les digo, está pasándome esto. Bueno, pues a lo mejor es algo que tienes que hacer caso y gracias a Dios les hice caso. Janet, gracias de verdad por haberme escogido para yo poder ir a la empresa más importante de entretenimiento que se llama OCESA, y que OCESA confió en toda esta situación para poder traerlo a México. Y sé que hoy que estemos en el Auditorio Nacional y volteemos y veamos ese lleno total, y el mismo viernes con el Palacio de los Deportes con ese lleno total, juntos vamos a decir lo logramos, porque en la vida de mis 40 años que tengo en el entretenimiento me había pasado algo así, y créanme que lo estoy disfrutando más que ustedes. Ya es un dir. Este proyecto lo llevaré siempre en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mi cabeza, el decir, lo logramos juntos. Y de verdad, gracias a OCESA, que esto se está haciendo posible. Disfrútenlo mucho, es un logro de ustedes, dears, y cantemos mucho hoy. Lo estoy disfrutando mucho, de verdad. Es un día especial, es un día nublado, es un día que está lloviendo en la Ciudad de México, y eso le va a dar mucha suerte a nuestro Dimash Kudaibergen, tanto hoy como el viernes. Disfrútenlo mucho, felicidades nuevamente y gracias. Pues bien, como lo escucharon del mismísimo productor, sí es un logro de todos, pero agradece especialmente a nuestra querida Fénix por haber puesto la semillita que creció dentro de su cabeza. Como él mismo lo dice, él sentía que lo estaban bromeando o extorsionando. De milagro no me demandó a mi Fénix y no está encarcelada y embotada. ¿No? No cualquiera voltea a ver a alguien para decir, sí, te voy a traer a tu artista. ¿Cuál quieres? No cualquiera, ¿verdad? Y no cualquiera también está jode como lo hizo Fénix para lograr esto. Entonces, un aplauso, por favor, un aplauso grande y maravilloso a Fénix, al productor Reyes, que confió en ella, a OCESA, que como bien lo dijo él, es esta empresa mexicana gigante, un monstruo, que es una promotora de espectáculos y conciertos en vivo, ¿verdad? Y también, claro que sí, volvemos a lo mismo, un aplauso a todas las dears que apoyamos el arte de Dimash, que logramos esos 2 sold out en lugares tan importantes, que después en otros videos voy a hablar un poquito más de eso, pero
Gracias. Y bueno, ahí está la historia, chicas, de cómo nació todo esto para que nosotros pudiéramos disfrutar de nuestro Dimash en México, por ambas partes, ¿verdad? De Fénix, el productor, y ¿por qué no? También mi muy humilde opinión de una digger, ¿verdad? Que vio cómo todo esto sucedía delante de sus ojos. Pero bueno, esperen los siguientes videos en donde hablaré un poco de mi experiencia, de cómo fue la prefiesta, de cómo logré los boletos, los conciertos, y otro video obviamente después, porque ustedes lo piden, lo desean, chicas, yo lo sé. Los momentos más candentes de cada concierto de nuestro Dimash en el auditorio y otro en el palacio, porque esto fue brutal. Brutal, yo me sigo recuperando de la garganta y emocionalmente, ¿verdad? Porque tengo depresión post concierto. Nos seguimos recuperando, pero esperen esos videos porque, híjole, o sea, lo dio todo a nuestro Dimash y nosotros también. Sin duda, México, un preámbulo, un antes y un después en la carrera de nuestro Dimash. Así que bueno, eso fue todo por hoy, chicos. Espero les haya gustado, denle mucho amor, compártanlo para que más gente se entere cómo fue esta hermosísima historia. Y nos vemos en la que sigue. So